momentos donde a veces quisiéramos, como se dice literalmente, tirar la toalla, renunciar. A veces entra el desánimo o entra esas emociones contrarias, negativas en nuestro corazón, donde decimos, no, nada de esto vale la pena, o donde a veces entramos en grandes temores al ver las dificultades, los desafíos que pasan de pronto en la familia, con los hijos, en el trabajo, o circunstancias financieras o difíciles que tenemos que atravesar. Muchas personas a veces atraviesan por enfermedades, caminan por el valle de la sombra de muerte, un diagnóstico inesperado, una circunstancia inesperada, ¿verdad? Porque a veces tomamos ya por sentado cualquier parte de nuestro cuerpo hasta que esa parte no funciona bien, nos damos cuenta lo importante que es para nosotros. Cuando tenemos una dolencia, ¿verdad? Y cuando estamos afectados, afligidos en nuestro cuerpo por alguna dolencia, empezamos a apreciar los tiempos donde no nos dolía nada, ¿verdad? Y son en esas temporadas y en esos momentos donde muchas veces nos olvidamos que nuestro Dios está haciendo algo. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Filipenses 1:3, que con este es el pasaje que quiero abrir. Y aquí el apóstol Pablo le envía esta carta a los que se entregaron a Cristo, que estaban en la ciudad de Filipos. Y el apóstol Pablo les dice así, vamos a empezar a leer desde el versículo 3. Le dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con todo gozo por todos ustedes. Vea, el apóstol Pablo oraba por ellos. Dice, por su comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, significa que él fue testigo de cuando ellos se entregaron a Cristo, empezaron su caminar cristiano y ha pasado un tiempo desde entonces, ¿verdad? Y en el 6, estando persuadido de esto, o sea, estando seguro, estando convencido de esto, no tengo ninguna duda que esto está pasando, y que dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me gusta mucho como lo dice este versículo 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. Sí, en el otro dice, la perfeccionará. Y esta perfeccionará, en el original significa la continuará perfeccionando y seguirá siendo una obra, edificando una obra cada vez mejor, ¿verdad? Hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y sabe, este pasaje me parece muy importante porque aquí el apóstol Pablo le está diciendo algo a los filipenses, pero también queda registrado de parte de Dios para cada uno de los cristianos que vendríamos después. Una verdad que nosotros siempre necesitamos tener en nuestra mente, que primeramente Dios comenzó una obra contigo. De que Dios, cuando tú decides darle tu vida y decir, no, ahora sí quiero darle mi vida a Dios, quiero realmente darle mi voluntad a Dios, quiero hacer lo que Dios le agrada. Cuando usted dice, no, yo le entrego mi vida a Jesucristo, dice que Él comienza una obra. Y después no solo la comienza, sino que no la deja medias, no la deja botada, decimos en Colombia, no la deja tirada, no la deja ahí abandonada. No, en esto se me está viniendo algo en la mente. En Colombia, yo sé que el hermano me va a entender, hay muchos casos donde se empiezan obras, ¿verdad?
y no se terminan, quedan obra negra o ni siquiera se terminó. ¿Por qué? Porque la persona que estaba financiando la obra ya no tuvo para poderla continuar. En Colombia eso pasa bastante. Empezaron un edificio y ahí lo dejaron por años y años porque hubo problemas financieros y no se pudo terminar la obra, o una casa, etcétera. Pero vea, dice aquí que Dios no es así, que si Él comenzó algo, Él lo va a continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día que usted y yo cumplamos el tiempo de ir a ver a Jesús cara a cara. ¿Qué significa eso? Que aún en el tiempo donde parece que Dios no está, Dios está obrando. Que aún en el tiempo donde parece que nosotros somos un desastre, Dios está continuando con su obra. Que aún en los tiempos donde parece que en lugar de retroceder, de avanzar, perdón, estamos retrocediendo, Dios está haciendo una obra. Que aún en el tiempo donde no se ve nada, Dios está haciendo una obra. Aún en el tiempo de escasez, de necesidad, Dios está haciendo algo con esa situación. Aún en los tiempos donde vemos las cosas difíciles, que momentos, circunstancias son como gigantes que se levantan en nuestra vida, Dios está haciendo una obra. En medio donde la gente se levanta en contra de nosotros, en medio donde hay heridas, donde hay traiciones, donde hay persecución, donde hablan mal de nosotros, donde hay peleas en la casa, donde hay problemas con los hijos, donde hay problemas financieros, el apóstol Pablo dice: el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar, la va a continuar. Está haciendo algo en medio de la lluvia, como en medio del desierto, como en medio de la sequía, como en el medio de la siembra, como en el medio de la cosecha. El Señor está haciendo algo en medio de cuando te acuestas a dormir llorando, cuando te levantas alegre. Él no para de obrar por las circunstancias que estemos pasando. Él no para de obrar por la enfermedad por la que estemos atravesando. Él no para de obrar por los problemas de carácter que tengamos, o por los errores que cometamos, o por las cosas que no vemos que están pasando. Dice el apóstol Pablo: es que yo estoy seguro, es que yo estoy convencido, es que yo ya estoy persuadido de esto, y eso se lo comparto a ustedes, y me alegro cuando oro por ustedes al acordarme cuando se entregaron a Cristo, de que sé que ustedes están en un momento, en cualquiera que sea lo que usted está viendo, donde Dios está obrando en algo, porque Él empezó algo y les da estas palabras de esperanza: el que empezó la buena obra, el Señor no los va a dejar a medias. ¿Y sabe por qué les estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces, hermanos, cuando venimos al cristianismo, se nos hablan de las promesas, de las cosas que Dios va a hacer con nosotros, pero muchas veces no se nos hablan de los valles, de los desiertos, de los procesos, de los desafíos que vamos a vivir en nuestra carrera cristiana. Y por eso es que muchas personas tienden a renunciar cuando las cosas y las temporadas difíciles vienen. Sí, no sé si usted se acuerda, en esos días estaba meditando sobre la parábola del sembrador. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen, y me impresiona ver que la buena tierra que dio fruto tuvo también que haber pasado por las otras pruebas y dificultades que pasaron las otras tierras. Lo que pasa es que la buena tierra, como era buena tierra, pudo persistir, pudo perseverar. Aunque vinieron los golpes de la vida, aunque vinieron los momentos difíciles, aunque vino el momento de la prueba. Usted se acuerda que hay una tierra que dice que no tenía profundidad en sí, aunque se alegró cuando escuchó la palabra, aunque se alegró al principio, dice que como no tenía raíz profunda, cuando vinieron los momentos difíciles, esta persona volvió atrás, ¿verdad? Y entonces vea lo que pasa. A veces nosotros los cristianos estamos esperando
bastante las promesas y eso está bien porque eso es lo que nos va a sostener en fe en el momento difícil. Pero quiero que entienda algo, que muchas veces nosotros no estamos preparados para cuando vamos a atravesar por el momento de desierto, por el momento de desafío, por el momento donde nada se ve, donde a veces hasta parece que es contrario, hermanos míos, de lo que nosotros estamos esperando o de lo que Dios nos habló. Y aquí quiero hablarle con una historia que a mí me impactó mucho la vez que la leí, hoy me estaba acordando de ella. Está en Primera de Samuel 23, versículo 14, y yo se la quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Y aquí está hablando de David, aquel guerrero adorador que era pastorcito de ovejas, que con gran fidelidad cuidaba las ovejas de su padre y era un hombre de Dios, que dice Dios que era conforme a su corazón, que estaba buscando a Dios. Dice en los salmos que él buscaba a Dios de madrugada, que él buscaba a Dios con todo su corazón, hasta le decía, Señor, examíname el corazón y ve si hay en mi maldad. Una persona que buscaba el rostro de Dios, una persona que amaba a Dios y que era buscador de su presencia, tal manera que él decía que él tenía sed como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, que él le gustaba estar en la casa del Señor todos los días, que él le gustaba habitar en la presencia de Dios. Y entonces el Señor lo escoge como el siguiente rey de Israel. Usted ya conoce la historia, viene el profeta y de una manera solemne, después de que había sido despreciado por su familia, es ungido para ser el próximo rey. Y todos pensaríamos que todo estaba muy bien, pero entonces leemos este tipo de pasajes, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 14 y se lo voy a leer en la versión que yo tengo. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba en camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre bien lo sabe. Y entonces mire este pasaje, estaba David ahí como lo acabamos de leer, estaba en el desierto, hermano, se había refugiado en el desierto, en una zona montañosa. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Él ya no podía estar viviendo una vida normal en su casa como cualquier otra persona, sino que él andaba prófugo, buscando, hasta cuidándose de su propia sombra porque lo buscaban para matarlo. Pero entonces dice la Biblia que Jonatán, que era el hijo de Saúl, pero también era muy buen amigo de David, dice que va a buscarlo allá y dice que va a animarlo. En la otra versión dice, va a fortalecerlo en la fe. Y yo quiero decirle algo. Si usted necesita animar a alguien es porque la persona necesita ánimo, ¿verdad? Si usted necesita darle una palabra de fe a una persona es porque la persona está necesitando esa palabra de fe. Usted no necesita animar a alguien que está creyendo, que está con gozo, alguien que está con fe en el momento. No, usted necesita animar a una persona que está pasando por un momento difícil. Y cuando yo leía esto, yo me doy cuenta de cómo nosotros hablamos de las grandes glorias del rey David, pero a veces nos olvidamos de estos momentos que él vivió. Y estos momentos que él vivió, hermanos, no fueron unos meses, sino que fueron años, años siendo perseguido, años esperando y diciendo, ¿qué fue lo que pasó si yo recibí una palabra de Dios, pero veo que todo en lugar de mejorar,
parece que cada vez va peor. En lugar de ser rey yo, ahora estoy buscando cómo cuidarme para que no me maten. Ahora estoy peligrando. En vez de que se vea la abundancia de Dios, estoy en un desierto. Usted sabe lo que estar en un desierto, hermanos, teniendo todo limitado. Usted no come lo que quisiera comer. Usted tiene que abstenerse de las cosas. Usted no está en una comodidad. Entonces, ¿a dónde es que yo quiero llegar en este día? A decirle a usted de que usted necesita estar consciente de que esos tiempos difíciles un día van a tocar a nuestra puerta. Un día, si no es que algunos de ustedes los están viviendo ya, vamos a muchas veces preguntarnos, bueno, pero ¿estaré haciendo algo mal? ¿Dónde está Dios? Porque si Dios me dijo que me iba a bendecir y que me iba a hacer rey, yo creo que se preguntaba David, yo no pedí, ¿verdad? Dijo David, yo no pedí ser rey, yo estaba ya metiéndome con Dios, siendo fiel a Dios. Yo lo que he tratado es de hacer las cosas bien con Dios. Y a veces, hermanos, lamentablemente en el cristianismo, en la iglesia, hay una mala percepción sobre lo que es pasar por un momento difícil o un desierto. A veces la gente piensa que solo la gente que está mal son las personas que pasan por procesos, que a veces la gente que está en pecado son las personas que pasan por tiempos difíciles y a veces nos venden una idea completamente contraria de que si nosotros hacemos todas las cosas bien con Dios, entonces vamos a entrar en una especie de utopía donde no vamos a tener problemas de nada. Pero déjeme le digo que la Biblia no dice esto, sino que la Biblia habla de hombres y mujeres de fe. ¿Y por qué son hombres y mujeres de fe? Porque creyeron que Dios estaba haciendo algo aún en el momento difícil. Y quiero decirle algo a usted, que nosotros leemos esto rápidamente de David, ¿verdad? Esto lo leímos en menos de un minuto, que él estaba en el desierto, que él estaba desanimado, que él estaba huyendo por su vida, que él estaba prófugo de la justicia, que lo querían matar. Y esto lo hablamos así rápidamente, pero él duró años así, hermanos, huyendo de un lado para otro, estando de aquí para allá. Y a veces, cuando nosotros estamos pasando y atravesando por esas temporadas difíciles, no recordamos que la gente de fe de la Biblia también pasó cosas muy difíciles, muy adversas. También caminaron por el desierto. ¿Qué significa el desierto? Momentos, circunstancias en nuestra vida donde nos faltan cosas, donde hay dificultades, momentos difíciles, momentos donde parece que nada florece, momentos donde parece que la escasez está entronada y no logramos salir adelante, momentos donde parece que todo está mal y que Dios no está por ningún lado, ¿verdad? Y entonces vea lo que pasa. Jonatán va allá y le dice a David algo. Recuerda, esto es lo que a mí me pareció tan bonito. Le dice, no tengas miedo. Y dice, tú vas a ser el rey de Israel. Él le recuerda para dónde es que él va. Porque ¿sabe qué pasa? En esos momentos difíciles, en esos momentos de desierto, nos olvidamos que vamos para algún lugar. Pensamos que Dios dejó la obra a medias, ¿verdad? Pensamos que Dios ya dejó el trabajo que estaba haciendo con nosotros a medias. Pensamos que Dios ya se olvidó de lo que él estaba haciendo. Pero sabe, aún en medio de este momento que estaba viviendo David, Dios tenía un plan. Dios estaba en control. Dios estaba obrando en cada una de las circunstancias difíciles que estaba viviendo David. Dios estaba haciendo algo en el corazón de David, haciendo algo en la actitud de David, probando a David, preparándolo para lo que él quería hacer con él, con David. Y sabe, muchas veces
cuando pasamos por pruebas difíciles y momentos duros, pensamos que es porque estamos haciendo algo mal. O pensamos que es porque estamos en pecado. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hay que aprender a reconocer, ¿verdad? Porque sí hay momentos donde si usted desobedece a Dios, si usted anda en pecado, obviamente las consecuencias de esa desobediencia van a alcanzarnos. Pero yo estoy hablando acá de los momentos donde las personas están tratando de enderezar su vida con Dios, donde las personas están tratando de cambiar para Dios, donde las personas están tratando de hacer las cosas bien con Dios, de ayunar, de buscar a Dios, de estar buscando establecer la obra de Dios, de servir a Dios, de orar al Señor, de comunicarse más cercanamente con Dios, y de repente la gente se sorprende y dice, pues yo estaba esperando que me fuera mejor. Yo estaba esperando que las cosas cambiaran. Y después a veces nos dan palabras, ¿verdad? El Señor mismo nos da promesas de que va a hacer algo con nuestra vida, de que va a hacer algo con nuestra familia, de que va a hacer algo con nuestra casa. El Señor nos promete cosas, nos da palabras que nos enternecen nuestro corazón y nos alegran de ver que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un diseño, de que Dios tiene una obra, de que Dios está haciendo algo. Pero cuando estamos en el desierto, hermanos, como David, es como que todo es contrario. Y en estos días también estaba pensando lo siguiente: cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor que les promete una tierra, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, ¿no? Y el Señor les da una descripción tremenda de la tierra. No sé si usted se acuerda, que dice que van a haber viñedos que ustedes no trabajaron y ahí van a tener abundancia y ustedes van a ser tierra deseable y va a haber fruto y ahí ustedes se van a deleitar y esa tierra es fructífera, esa tierra tiene prosperidad. Pero mire lo tremendo: cuando salen de Egipto, empiezan a ver todo lo contrario a esa tierra. Eso estaba meditando yo. Todo lo contrario a esa tierra. Entraron en una tierra de un desierto también, una tierra árida, donde había escasez, donde no había abundancia de comida, de donde hasta para tomar agua, hermanos, tenían que orar a Dios y rogar para que les saliera agua. Persecución de los enemigos, muerte, temor, tenían muchas cosas, todo completamente contrario a lo que Dios les había dicho que les iba a dar. Y a veces necesitamos armarnos con un pensamiento de fe, de lo que le dijo el apóstol Pablo a los filipenses, que en cualquier circunstancia de tu vida, cualquier cosa que tú estés pasando, necesitas tener la convicción, estar seguro de que Dios está haciendo algo, aunque veas lo que veas. Aunque todo se vea contrario, aunque todo se vea difícil, aunque todo se vea como que en vez de avanzar no estamos avanzando nada. Hay personas que así piensan, no, yo no estoy avanzando nada. Yo quiero avanzar, pero veo que no avanzo en nada, que no cambio, que soy la misma persona, que en vez de andar en victoria no salgo de un problema para entrar en otro. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo: aunque usted no vea el avance, usted está avanzando. Aunque parecía que David cada vez estaba peor, David estaba avanzando. Aunque parecía que en vez ahora no solo estaba después en el desierto, sino hasta se fue a aliarse con los enemigos del pueblo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo malvado. Él se va a mudar allá y entonces en vez de estar ahora en Israel, ahora está peor, está ahora aliado con los enemigos y luego no solo se alía con los enemigos, sino que mientras se está aliando vienen unos merodeadores, ustedes se acuerdan, y acaban con todas las posesiones que tienen, se las llevan, se llevan las mujeres, se llevan los hijos, los que estaban con él ahora lo quieren apedrear, lo quieren matar. O sea, si usted se fija, iba de
peor, 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 cada vez peor, hermanos. Si usted se fija, si usted ve ¿cómo se dice? La línea del tiempo de acontecimientos. Fue como que tuvo esa victoria de Goliat, ¿verdad? Y ahí se pensó, no, ya de aquí en adelante, pero de ahí, hermanos, empezó una cadena de sucesos cada vez peores. Y ustedes saben que yo ya les he hablado mucho, es mi personaje favorito de la Biblia y el que más consuelo me da, José, ¿verdad? Era otro que, si usted se fija, los acontecimientos eran cada vez peores, y también el pueblo de Israel igual, los acontecimientos eran cada vez peores. Pero sabe, quiero que entendamos algo, hermanos, que Dios está haciendo algo, por más mal que usted lo vea, por más mal que usted le parezca la situación. Y por eso es que Jonatán va y anima a David. Dice en otra versión, lo fortalece en Dios y le dice, acuérdate lo que Dios dijo. Acuérdate que tú vas a ser el siguiente rey de Israel. Hermanos, el rey de Israel era la persona más honorable de todo el pueblo de Israel, y David en ese momento estaba siendo la persona menos honorable y la más deshonrada, prófugo de la justicia de todo el país. Y dice la Biblia también que sus enemigos y la gente empezó a hablar mal de él y empezaron a decir, es un traidor, traicionó a la patria, traicionó al rey, por eso le está yendo mal, porque es una persona mala, porque es un muchachito de mal corazón, etcétera, etcétera. Y él estaba, ¿qué estaba haciendo él? Buscando a Dios, hermanos. Él estaba haciendo las cosas bien, él estaba buscando a Dios, pero la cosa cada vez estaba más difícil. Pero sabe, Dios tenía un plan, Dios tenía un diseño. Y a veces nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles, pensamos que Dios no está haciendo nada con eso. A veces como que se nos va de la mente, o pensamos, digamos, cuando tenemos un problema con otra persona, que entramos en una discusión o hay algún tipo de división o de problema o de chisme, o en la casa pasamos por algún tipo de circunstancia. Quiero decirle que cualquier circunstancia que nosotros estemos viviendo, Dios la está usando. Dios está haciendo algo con ella. Y sabe, quiero seguir leyendo lo que Pablo le sigue diciendo después a los filipenses, de esto que leímos al principio. Viene y le dice algo en el 9, y se la voy a leer, está en la Nueva Traducción Viviente, y le dice esto: escuche, y quiero que ponga atención de lo que como Pablo le dice, y aquí nos podemos ver varias cosas, de las cosas que el cristiano necesita comprender, que Dios está trabajando en nosotros y que a Dios le importa que nosotros desarrollemos estas cosas. Y dice así: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. Vea, o sea, Dios trabaja en eso. Y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación. ¿Cuál es el fruto de la salvación? Dice él, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Mire lo que pasa. A veces nosotros, hermanos, estamos concentrados pensando que a Dios, cuando nosotros nos hacemos cristianos, cuando nosotros damos nuestra vida al Señor, nosotros a veces como que nos olvidamos de que Dios tiene un diseño para nosotros y que hay cosas que a Dios le importan mucho del cristiano. ¿Y qué es lo que a Dios le importa mucho del cristiano? El carácter del cristiano, hermanos. El corazón del cristiano. Pues, ¿sabe por qué? No solo porque Dios quiere que nosotros nos conduzcamos de cierta manera, porque Él así le plació. No, no solo eso, sino que Él entiende que una persona con un mal carácter
todo lo que toque o todo en lo que se meta o en todo lo que esté envuelto lo va a dañar. Que en lugar de para hacer bendición, lo que va a hacer es que va a traer algo malo, va a traer división. En lugar de ser de edificación en un lugar, lo que va a hacer esa persona es que va a destruir. ¿Sí? Que una persona que no tiene un corazón bueno o un corazón limpio o un carácter formado, lo que hace es que destruye su vida y la de los que están alrededor de él. Entonces, por eso, mire lo que bien interesante que necesitamos comprender. Por eso es que Dios trata con quienes somos nosotros, hermanos, trata con nuestro corazón y trata con nuestro carácter, porque sabe, si usted le da bendición o usted le da dinero a una persona, por ejemplo, que tiene un corazón que es idólatra, dice la Biblia que la avaricia, ¿verdad? Es idolatría, que tiene amor al dinero, que tiene una codicia, que no sabe que la tiene allí. Y entonces le está pidiendo al Señor, Señor, prospérame financieramente. Y digamos que el Señor diga, ay, bueno, yo lo que lo quiero es hacer feliz. Y le da dinero, lo que va a pasar con esa persona es que esa persona se va a destruir y va a destruir su familia, va a destruir sus hijos, va a destruir su casa, va a destruir a todas las personas con las que tenga contacto. Sí, por eso es que Dios, hermanos, siempre al cristiano lo quiere limpiar de la maldad. Porque si hay amargura en nuestro corazón, si hay chisme en nuestro corazón, si hay malicia en nuestro corazón, si hay perversión en nuestro corazón, todas las relaciones humanas que nosotros tengamos, vamos nosotros a golpear, a romper, a herir en vez de edificar y de levantar. Sí me están comprendiendo. Y por eso es que el Señor dice todas estas cosas por medio del apóstol Pablo y que el apóstol Pablo le dice a ellos, en estas cosas son las que yo le pido a Dios que tengan, porque yo entiendo que eso es lo que a Dios le interesa. Incluso al final dice, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Mire lo que pasa, al Señor le trae mucha gloria y mucha alabanza cuando sus hijos, hermanos, son formados en estas cosas. ¿En qué? Que el amor de ustedes desborde cada vez más. O sea, que seamos gente que nos amemos unos a otros, que crezcamos en conocimiento y en entendimiento y después que entendamos lo que realmente importa. Y después dice, para que puedan llevar una vida pura e intachable, que estén llenos del fruto de salvación, o sea, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que estoy hablando? Que en todas las cosas que estamos viviendo, tanto buenas como malas o regular, sí, en momentos de subidas o momentos de bajadas, Jesús está produciendo algo en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro corazón, en nuestra fe. Él está transformándonos. Por eso es que el apóstol Pablo les dice al principio, el que empezó la buena obra, o sea, es una obra, Él está edificando algo, Él está moldeándote en algo, Él está haciendo, preparándote para algo, aunque parezca que lo que está pasando es que nos estamos destruyendo, porque hay momentos así, hermanos, como el que estaba viviendo David. Parece que su vida se estaba destruyendo en vez de que algo bueno le estuviera pasando. Y yo sé que hay temporadas donde hay personas que sienten así, como que todo se está acabando, como que todo se está muriendo, como que todo se está destruyendo. Y sabe, yo les hablé el domingo pasado un poco sobre esa palabra que me habló el Señor sobre Jairo, ¿verdad? Cuando Jairo ve que su hija estaba enferma. Y entonces la niña de Jairo está muy enferma y Jairo va a buscar al maestro porque la niña está enferma. Pero entonces él se llena de fe porque públicamente se habla, ahí se da a conocer a todos que una mujer que llevaba 12 años
sufriendo de flujo de sangre, nada más con un toque del manto de Jesús se sana instantáneamente. Y Jesús dice, hay un poder que salió de mí. Y la mujer testifica, dice, sí, yo me sané. Y la gente, yo creo que estaba impactada. Y yo creo que Jairo dijo, hasta dice la Biblia, que Jairo le dijo, ve y pon las manos sobre mi hija, porque mi hija está enferma, para que se sane. Entonces vean lo que pasa, dice Jairo, mira, esta mujer ni siquiera le impusieron las manos. Nada más tuvo que tocar el manto. Yo creo que Jairo se llenó de fe y dijo, wow. Pero entonces en medio de esa alegría, de ese momento de fe, vienen desde su casa a decirle, ya no molestes más al maestro, porque la situación ya no está fea, ya no está la situación maluca o preocupante. No, ya no hay esperanza. La niña murió. Peor se puso la situación. Ya no molestes al maestro. ¿Y sabe qué estaba pasando? Dice la Biblia, y a mí me impresionó mucho cuando estudié esto en el original, cuando dice Jesús oyó y le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Pero entonces, mire, cuando dice que Jesús oyó, dice que este es un oír de no hacer caso. Sí, es como, por ejemplo, cuando los niños, ustedes han escuchado a los niños, ¿verdad? No te subas en esa silla, ven a comer. Y es como que ellos, no es que están sordos, ellos están oyendo, ¿verdad? Ellos están oyendo, pero no te están escuchando, no te están prestando atención. Ellos sí están oyendo lo que tú hablas, mas no están prestándote atención ni decidiendo accionar al respecto. Entonces, mire lo que pasa cuando vienen y le dicen, ya no hay esperanza ni molestes al maestro. ¿Qué quiere decir eso? Date por vencido. Ya no hay esperanza. Ya ni sigas orando a Jesús, ya no sigas buscando a Dios, ya no hay nada que hacer con tu situación. Estaba mala la cosa, pero ahora está peor, ahora está muerta la niña. Antes él podía tener la posibilidad de ponerle las manos y de sanar, y tal vez se hubiera sanado como esta mujer, pero ahora ya no, ahora está peor la cosa. La niña ya se murió, nadie vuelve de la muerte, pensaban ellos. Pero entonces dice que Jesús los oyó y no les hizo caso. Los ignoró y se volteó con Jairo y le dijo, no temas, no tengas miedo, aunque todo se ve peor. A mí eso es de esas palabras remas que llegaron a mi corazón, que le dice, no tengas miedo. ¿Y cómo le dices eso a un padre que le acaban de informar que su hija se murió? Le dice Jesús, aunque todo se vea mal, no tengas miedo. Y luego le dice, solamente cree. Y ahí yo empecé a pensar y dije, wow, hay momentos en la vida, hermanos, donde uno solo tiene que creer que Dios está haciendo algo. Punto. Aquí, mira, aquí podíamos apague la luz y vámonos, ya eso es todo. Y eso fue lo que a mí me impresionó. Jesús no le dijo, no te preocupes, vamos a ir, la voy a sanar. No, él le dijo, solamente cree. Van a llegar circunstancias en nuestra vida, hermanos, donde la cosa está mala y se va tal vez a poner peor, y donde de pronto se ve que no hay esperanza. No hay esperanza de un cambio, no hay esperanza de mejoría, no hay esperanza cómo las cosas se puedan dar, no hay esperanza cómo esa persona pueda entregarse, no hay esperanza cómo el camino se puede abrir, cómo algo puede florecer, cómo algo puede cambiar, cómo algo puede levantarse. Pero entonces Jesús le da este consejo a Jairo y le dice, solamente cree. No te pongas a analizar. No, ya está muerta, no se puede, cómo Dios lo podría hacer o cómo yo puedo hacer para que ella viva. No, solamente cree, le dijo Jesús. No tengas miedo, solamente cree. Y entonces ese es un rema, hermanos, que yo tomé para mi vida. Y en los momentos difíciles que he atravesado, en las circunstancias adversas, desafíos que me he encontrado, me viene esa palabra, es como la voz del Espíritu, solamente cree. No busques solución,
No busques cómo va a cambiar nada. No busques pensar, pero si sí Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. O no busques pensar, ¿será que Dios está haciendo algo? ¿Dónde está Dios? ¿Qué está pasando? No, la voz del Espíritu dice, solamente cree. Solamente cree. Y por eso es que les tuve que leer el primer pasaje de Filipenses, donde el apóstol Pablo dijo, estoy convencido de algo, que el que empezó la buena obra en ustedes está haciendo algo y lo va a hacer siempre. No va a dejar una obra a medias. O sea que en medio de la muerte, de lo que sea que se muera y que parezca sin esperanza, porque ¿qué es la muerte, hermanos? Como la muerte de esa niña. Un momento donde nadie humanamente puede hacer algo. Por más que te esfuerces, por más que hagas cosas, por más dinero que tengas, por más contactos que tengas con los empresarios más influyentes, con los famosos más influyentes, con los gobernantes más influyentes, nadie puede hacer nada al frente de la muerte. Nadie puede hacer nada cuando algo se muere. Pero entonces, ¿qué le decía Jesús? Tú crees solamente. Tú crees solamente, no tengas miedo. Y esa es la palabra que yo le traigo a usted en este día por medio del Espíritu Santo. En esos momentos difíciles donde solo queda llorar, hermanos, porque a veces no hay solución. A veces no hay manera de nosotros obligar a una persona a cambiar, o a veces no hay manera de cómo cambiar las circunstancias. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ir a llorar en la presencia del Señor para que el Señor nos dé fuerzas nuevas y nos dé fe y nada más creer. Cuando estemos atravesando por el valle de sombra de muerte, cuando estemos caminando por el desierto, cuando estemos atravesando momentos difíciles en la iglesia, momentos difíciles en el trabajo, momentos difíciles con los hijos, en el matrimonio, cree solamente de que Dios está haciendo algo, de que Dios está construyendo algo en tu vida, de que Dios va a sacar algo bueno y que lo que Él dijo que iba a hacer contigo de estos momentos difíciles, Él se está valiendo y los está usando para hacer y formar y forjar ese plan que Él ya te dijo que tenía para ti. Cree solamente, le dijo a Jairo, y Jairo nada más, hermanos, callado. Y sabe, ahí me di cuenta, cuando le dicen los que vienen de la casa de Jairo, ya no molestes más al maestro. Me di cuenta cuál es la razón por la que muchos abandonan el camino de Dios, por lo cual muchos renuncian, por lo cual muchas personas cuando, hermanos, mire, yo no sé cuántas personas, pero conozco muchísimas personas que empezaron con un fuego de estar en un ministerio y que tenían un ministerio, pero cuando vinieron los momentos difíciles, abandonaron. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a trabajar o a preocuparse de las cosas de esta vida, pero dejaron a un lado el llamado. Muchas personas hay así, mire, cantidades de personas. Y entonces me di cuenta con este pasaje por qué la gente renuncia. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene una fe, tiene una limitación, vaya, llega hasta un punto. Entonces, ¿cuál era la fe de estas personas en Jesús con respecto a esta niña? Que Jesús la podía sanar, que Jesús podía poner las manos sobre ella. O sea, nosotros a veces tenemos en la mente, y aquí quiero que me escuche, y ya con esto voy a terminar, un molde de cómo Dios va a trabajar, de que Dios debería trabajar de esta manera, de que si Dios no lo hace de esta manera, pero vemos que pasa algo diferente, ahí de una vez nos destanteamos y decimos, no, Dios ya no está en esto, porque siempre a veces tenemos un molde de cómo es que Dios va a trabajar para llevarnos al destino que Él dijo de la promesa que nos iba a dar. Y entonces eso es lo que estaba pasando. Jairo creía nada más en que Jesús la podía sanar, pero y entonces cuando ya la niña se muere, y se piensa, bueno, si es Dios, ¿por qué permitió que la niña se muriera? ¿Verdad? ¿Por qué se demoró tanto? ¿Por qué no fueron más rápido? ¿Por qué no se esperó a que la niña agonizara un poquito más para que estuviera enferma todavía cuando él llegara? Pero no, igual que con Lázaro,
Él se espera hasta que la situación ya no tiene esperanza. Entonces, ¿por qué la gente renuncia? Porque siempre tienen un molde de fe en su mente. ¿Sí? Siempre piensan, Jesús solo puede llegar hasta sanar algo. Cuando algo está muerto ya no hay esperanza. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir a usted? Que aquel que no renuncia, aquel que no tira la toalla, cuando lo está viendo todo muerto, es porque cree que Dios puede ir más allá de todo lo que se está viendo, aunque no lo entendamos, de que Dios todavía puede hacer algo, de que Dios está obrando y haciendo algo en esa situación. Por eso es que muchas personas dejan de orar, dejan de buscar a Dios y le están diciendo al Señor, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas algo conmigo, pero cuando se empiezan a presentar las situaciones difíciles, abandonan, hermanos, porque piensan que no, que todo es tan adverso, todo es tan difícil que no, que ya no se puede. Y la Biblia dice que Dios no nos da ninguna cosa, ninguna tentación que nosotros no podamos sobrellevar. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Todo es cuestión de lo que nosotros creemos. Y por eso es que le dijeron estos hombres a Jairo, ya no molestes al maestro, o sea, ya no estés insistiendo, ya no estés orando, ya no estés tratando de andar con él, llevártelo a tu casa, porque ya no hay solución. En pocas palabras, renuncia. Renuncia a esto, renuncia a ese propósito que tú tenías de llevar a Jesús a que se solucionara el problema, renuncia a eso. Y hay gente, mucha gente, hermanos, que renuncia en su corazón, pero me di cuenta que es por eso, porque tenemos un límite en nuestra fe. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Tú nada más cree. No es de ti tratar de ver cómo Dios lo va a hacer, cómo lo va a solucionar, si Él puede, no puede, no, solo cree, le dice. Solo cree. Solo cree que yo puedo hacer algo. Y como ustedes ya saben la historia, Jesús llega y resucita a la niña. Pero entonces me doy cuenta que nosotros, hermanos, cuando estamos queriendo renunciar es porque estamos dejando de creer. De que aún en medio de esas peleas Dios está haciendo algo, que en medio de esa batalla Dios está haciendo algo, que en medio de toda esa circunstancia difícil, de esos desafíos, de esas escaseces, Dios está haciendo algo, en medio de esas peleas, en medio de esos momentos difíciles que pasamos muchas veces, Dios está haciendo algo, que Él está produciendo algo en nosotros. Esa obra que Él prometió, Él la sigue haciendo porque Él nos quiere llevar al lugar donde Él dijo. Entonces no es de nosotros estar cuestionando si Dios está o no está. Hermanos, Dios dijo que Él estaba y que Él está procesando eso, esa persona con ese carácter que va a poder sostener en bendición lo que Él quiere darle a esa persona. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y en este día, hermanos, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a creer solamente. A veces tenemos tantos argumentos, ¿verdad? En nuestra mente. Yo sé que usted también pasa por momentos difíciles, usted ve las situaciones difíciles, usted ve los desafíos, los problemas, y entonces a veces empezamos a hacer cuentas, ¿verdad? A veces empezamos a mirar lo malo que de pronto lo mucho que nos falta para llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar, o lo que escasea, o lo que no está, y nos concentramos en eso que no se ve, entramos a veces en pesimismo, en desánimo, a veces sentimos que ya no aguantamos, pero ¿sabe qué es lo que le dice Jesús? Cree solamente. Tú nada más cree que todo yo lo estoy usando para tu bien. Tú nada más cree que yo estoy haciendo algo contigo en medio de esa dificultad, en medio de ese problema, en medio de esa herida, en medio de esos malos entendidos, en medio de toda esa circunstancia, en medio de esas peleas, en medio de cualquier cosa que estés viviendo, Dios está obrando.
Dios está, Dios no te ha dejado, Dios no te ha abandonado. A veces muchos se preguntan dónde está Dios y sabe, Dios está ahí y Él está formando, produciendo todas estas cosas que leímos. Él está produciendo el carácter de Jesús, Él está produciendo una fe fuerte, Él está produciendo lo que necesitamos para ser tierra deseable. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Dios en este día? Cree solamente porque yo sigo abriendo caminos, porque yo sigo transformando vidas, porque yo sigo resucitando muertos, porque yo sigo sanando enfermos, porque yo sigo haciendo que lo estéril se vuelva fructífero, porque yo sigo sacando ríos de los desiertos, porque yo sigo acompañando a aquellos que están en el horno de fuego, porque yo sigo sacando virtud de en medio de lo que parece que es lo más vil y lo más menospreciado, porque yo sigo haciendo cosas con los que dicen que no se puede hacer nada, porque yo sigo transformando, porque yo sigo con una palabra dando vida, dando esperanza. Dios es el que sigue haciendo algo en medio de donde no hay nada. Él crea cosas de la nada. Él es el Dios de esperanza. Él es el Dios que aquel que le cree puede ver la recompensa. Él es el Dios que recompensa. Señor, y te doy gracias porque tú tienes recompensa para los que se mantienen creyendo. Pedimos en este día que tú llenes de fuerzas, Señor, nuestras vidas en medio de la debilidad y que nos ayudes a solo creer, Señor, a solo creer, a solo creer, a no temer, a no pensar, a no sacar cuentas, a solo creer de que tú estás haciendo algo. Sí, Señor, creemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.